Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos al debate de Ondaluz Televisión. Nuevamente estamos aquí, en esta que es su casa, la nueva televisión de los malagueños. Recordar que Ondaluz es una nueva emisora de televisión que se ve en toda la provincia de Málaga, en la serranía de Ronda, en Estepona, en Marbella, en toda la Costa del Sol y, por supuesto, en Málaga capital. Este es el tiempo del análisis y, como siempre, pues vamos a saludar a una serie de invitados que nos van a acompañar en el día de hoy. Muy buenas noches a nuestros tres contertulios. En primer lugar, saludamos al señor Julio Gutiérrez. Buenas noches. Muy buenas noches. Julio Gutiérrez es el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga y además experto en cooperativas. Muchísimas gracias por acudir al debate de Ondaluz. La histórica, la Asociación de Polígonos Histórica. Dicho queda. Saludamos también, muy conocido aquí en Málaga, al señor Curro Flores, asesor cultural, y le damos también la bienvenida a este nuestro debate. Sí, además, desde pequeño experto en cooperativismo y en ayuntamiento. Bueno, pues tenemos hoy dos expertos en cooperativas. Yo no sé si el señor Juan Luis Valenzuela sabe algo también de cooperativas. También, pero... seguro. Me gusta el movimiento cooperativista, pero no es bien fuerte, lo desconozco. Juan Luis Valenzuela es el delegado del Plural en Andalucía y además es miembro de la redacción de Ondaluz Televisión. Le agradecemos también que nuevamente esté aquí en nuestro debate. Como decía, intentamos contarle todo lo que ha pasado en la provincia de Málaga, todos los temas de actualidad, y si en la última tertulia pues dejamos el debate hablando del tema de la crisis, yo creo que no sería malo que en el día de hoy nuevamente comenzáramos hablando de la crisis, porque ya saben que se cumplen 2 años de las elecciones nacionales, tal día como hoy, y creo que el tema viene a colación, y también han salido 2 noticias en estas últimas semanas que yo creo que son importantes y que merecen un debate aquí en este tiempo de televisión. Una de ellas es que el 23,4% de los andaluces no llega a final de mes, y otra de ellas es que, bueno, decía, no llega a final de mes el 23,4%. Si les parece, comenzamos hablando de la crisis. ¿Cómo lo ven ustedes? Escuchábamos esta mañana que ya se decía que iba a haber nuevas políticas para estos 2 años que quedan de legislatura, porque todo el mundo dice que la cosa está mucho mejor, pero la realidad es que al ciudadano quizás todavía no nos ha llegado. Empieza por usted, Julio. Bueno, pues mi percepción de esta situación económica en la que tenemos, que ya es de ir quitando la palabra crisis y llamarle pues el emprendimiento o el esfuerzo. No podemos estar tanto tiempo en una situación del vaso medio lleno, aunque estos sean mensajes parecidos a los que da el gobierno, no quiere decir que esté de acuerdo con él en absoluto en la forma de hacerlo tan traumática como ha sido, de cortar por lo sana, mandar 2 millones de personas más a la calle y poner el paro. Recuerdo los años 93 que estaban 2 millones de personas y ahora ponerlo en casi 6. O sea, eso no es de recibo, porque claro, esa forma de arreglar la crisis, como dicen, pues mire usted, no tienen ustedes sueldo, búsquense la vida y váyanse a la calle a solucionar los problemas, creo que es la peor forma. Pero aún así, España, Andalucía, está demostrando que los españoles, por supuesto, que son capaces de reinventarse, de salir adelante, de reemprender. Y cuando utilizo la palabra reemprender, los que ya estamos en los 60 años, que hemos conocido otras crisis diferentes, nos hemos encontrado con muchísimos menos medios de los que hay ahora. Ahora hay medios de todo tipo. Recuerdo haber dado charlas en el 91, 92, que fue que ya había algo más de medios, pero no tantos como, por ejemplo, los hay ahora. A presos y decirles, pues mire ustedes, hay 2 millones de paro en España y con ustedes hay 2.040.000. Están en peor posición que nadie, pero aun estando en peor posición, el sistema ya tiene medios para que ustedes se preparen, estudien, hagan cursos y se preparen para el trabajo, porque la mentalidad del empresario va cambiando en el sentido de que no le va a mirar el currículum en cuanto a su situación penal, sino en cuanto a sus conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora no nos podemos quedar en el que nos den, nos tenemos que salir adelante. Y lo está demostrando mucha empresa con nuevas ideas, con nuevas cosas que salen al exterior. En estos días hemos estado viviendo montones de foros relacionados con pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo están resolviendo sus problemas vendiendo en el exterior. Quizá uno de los problemas más graves que ha tenido España es no salir fuera. Y ahora mismo está saliendo fuera, como se dice, hasta el tato. Antes se salía por placer al Caribe y tal, y ahora se sale a trabajar y a hacer cosas. Creo que es muy interesante movernos por el mundo,
España históricamente desde hace más de 500 años se ha movido por el mundo, ha conquistado el mundo y creo que ese es el mensaje que tendríamos que dar. El que todavía no se haya dado cuenta pues, y no quiera meterse en esos caminos, hay herramientas ahora mismo, hay organismos que están detrás, la Junta con el CADE, con FAESTA, con el sistema de cooperativas, como hablábamos antes, el escalón de la exclusión, el siguiente escalón para subir es formar una cooperativa. ¿Tiene usted una idea? Pues llévala a cabo. Hay mecanismos, y después cuando dicen que los bancos no dan dinero, los bancos sí están dando dinero a una idea. Hay medios financieros que lo están haciendo y no me da nada decir que, por ejemplo, la Caixa está dando microcréditos de 25.000 euros por buenas ideas y basados en emprendimientos tipo cooperativos. ¿Qué pasa? Que hay que tener ideas, hay que moverse y tenemos que salir con mucha imaginación. De todas formas, una cosa es la economía, una cosa son los políticos. Se ha hablado de que esto es una crisis psicológica, pero la realidad es que los datos ahora mismo siguen siendo todavía demoledores. Es decir, hoy salía un dato de que en la capital de Málaga pues hay entre 100 y 114 personas que no duermen bajo un techo cada noche. ¿Cuándo puede verse reflejados estos brotes verdes que nuevamente se nos anuncian realmente en la ciudadanía? Le pregunto a Curro. Mira, ojalá que pronto, pero hay una cosa que quiero decir en términos generales. Yo echo de menos, yo soy socialista, es decir, no soy una persona que no voy a decir de dónde provengo, yo echo de menos desde el último gobierno Zapatero hasta los 2 años que lleva el gobierno con mayoría absoluta del PP, echo de menos un gran pacto de Estado. Siempre se recuerda aquí los pactos de la Moncloa, olvidémonos, un gran pacto de Estado, que eso da mucha estabilidad, donde todos los agentes políticos y todos los agentes sociales se den cuenta que el liderazgo consiste en eso. Porque hoy en día, cuando el debate es si el PSOE se reúne para una conferencia para establecer cuáles van a ser sus estrategias, sus políticas, al final, el discurso. ¿Quién va a liderar esto? El otro dato, hoy se cumplen 2 años del gobierno de Rajoy, es un gobierno que en una encuesta, espero no cocinada, el 87% de los españoles en un medio no contrario al Partido Popular, el 87% quiere que cambie de gobierno. Entonces, desde ese tiempo tal, las consecuencias de esto han sido devastadoras. Otra, ¿en qué marco político nos movemos? Posiblemente Paulson, el que era secretario de Estado de Economía, el que tuvo la responsabilidad de política, no de la quiebra de Lehman Brothers, a los 2 días se tuvo que arrepentir, e dije Bear Stearns y otras, de lo que había hecho, que lo felicitaron los medios de comunicación en aquel momento, porque el modelo liberal es, yo me cargo al banco y tal, pues, ha perdido, pues Dios muy buena. Pues no, es decir, en la crisis de sistema, y ¿sabe el argumento que utilizó Paulson? Es decir, un hombre de la muy derecha de Wall Street, ¿qué argumento utilizó? No podíamos, tuvimos que salvar a la compañía de seguros, la compañía más importante de seguros, y tuvimos que salvar este banco para que no se fuera el país al 20% del paro. Entonces, eso no coincide con las políticas que se están haciendo en Europa. Evidentemente, la cultura del emprendedor, el nuevo salto que hay que pegar en las ideas. Yo recuerdo, he dicho esta morcilla del cooperativismo porque mi primera actividad laboral fue en el cooperativismo. En aquel tiempo había unos parados con la crisis del petróleo y, aparte de la cooperativa de viviendas, creamos una cooperativa industrial y el tipo fue una de las mejores empresas de cocina que teníamos aquí en el polígono de al lado. Entonces, hace falta emprendimiento, hace falta un nuevo modelo cultural, hace falta liderazgo, liderazgo político, liderazgo social. Hace falta quitarnos la carga
de la tremenda culpa que supone estar leyendo todos los días que si Bárcenas, Ere, Kant y su prima hermana, es decir, el país debe de creer en sus líderes, los líderes se deben de hacer creíbles y después se resolverá el que no se vea una persona. Tú me estás contando de 100. Esta mañana a una persona me la ha comentado con lágrimas, se le ha acercado un señor en el parque muy bien vestido, como cualquiera que estamos aquí. Y sin ningún afán de timo, le ha pedido para comer y poder llegar a su casa. Es decir, la realidad ha pervertido todos los valores que tenía la sociedad, la realidad de esta crisis. No estábamos preparados en algún momento, una persona como Julio, que es el primero de infantería, caballería y tal, para crear proyectos, no es lo mismo que otras personas que, pero lo que ha dicho, hay recursos, pero aparte de recursos tiene que funcionar la imaginación. Y una cosa que dijeron aquí con mucha maldad, salvo para ellos, que cuando nos recuperemos de la crisis nada va a volver a ser en el empleo como antes, no por la reforma laboral, sino por el modelo de empleo que hay que crear. Entonces, cuando se habla de esto, de modelo de empleo y tal, yo estoy convencido que lo que hay que hacer es preparar, porque tenemos muchos universitarios, algunos pues están teniendo que irse a la emigración, tenemos mucha gente joven con entusiasmo, tenemos mucha gente de nuestra edad y mayores y de menor edad que deben de salir y se le debe de ayudar y se le debe de liderar en proyectos que no sean solo ONGs, que son importantes, que cubren un espacio social, sino proyectos empresariales que tengan una cobertura. Mira, la cooperativa que yo pertenecía, fíjate, tristemente nos dio, en los tiempos de Franco, nos dio el mérito a las mejores labores sociales y tal y cual. La otra cooperativa era Mondragón. Yo estoy viviendo con mucha tristeza que pueda desaparecer, o ha desaparecido Fagor. Sí, pero en Fagor lo que ha pasado es que han perdido la perspectiva y el espíritu cooperativo. Se han, diríamos, acomodado. El espíritu cooperativo es el autoempleo, en principio, y la unión de esfuerzos. Desde el momento que se han corporativizado y que a su vez se han convertido en empresas financieras, ha podido más el mundo financiero, el mundo del crédito, que el mundo del trabajo. O sea, hemos perdido la confianza en el esfuerzo. Y el esfuerzo, ¿quién le dice a Fagor que no puede sacar, exceptuando las materias primas y tal, a lo mejor una producción a la japonesa, ¿no? Una huelga a la japonesa, o una producción más económica porque está más preparada tecnológicamente y con materiales que otras marcas, y sacarla a la luz? Bueno, pues ¿qué le ha fallado? Pues ese entramado en el cual de crecimiento que ha tenido, a lo mejor no ha sabido reconvertirse a tiempo en los momentos más cruciales de la crisis, pero que efectivamente ha perdido esa fuerza. No se me vayan ustedes a temas nacionales. Esta mañana he escuchado yo un argumento en la radio que me ha llamado la atención. Y bueno, decíamos que se cumplen ahora mismo 2 años de las elecciones generales. Estamos también cerca de unas elecciones municipales, que ya van a ser próximamente. ¿Creen ustedes que va a haber un cambio en el comportamiento político de los gobiernos, y me refiero tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ante la presencia de esas elecciones? Nos hemos encontrado con 2 años en los que ya se han producido todos los recortes, todos los ajustes, y ahora va a cambiar la cosa, ¿o han sido ajustes definitivos que ya no tienen marcha atrás y vamos a encontrarnos ahora con una política que a lo mejor se va a aflojar algo el cinturón de cara a las elecciones, pero ya no es reversible todo lo que se ha hecho hasta ahora en estos 2 terroríficos años? Le pregunto a Juan Luis Valenzuela. Sí, bien, yo creo que tras cumplirse el bienio negro, yo lo tengo que calificar como mucha gente como bienio negro, no va a haber un cambio de política, sí va a haber un cambio de estrategia política, sí va a haber un cambio en las denominaciones de las cuestiones candentes, ¿no? O sea, se está pasando de España va bien a la España
a España va mejor, cuando en realidad con cualquiera de los datos no estamos en absoluto nada mejor que hace 2 años y mucho menos hace 5. Va a haber una estrategia en la que ya se ha comenzado, en la que se está diciendo que la crisis se ha quedado atrás, que la crisis se ha acabado, que esperamos nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque mantener el mismo discurso y no dar una apertura hacia el optimismo iría abocado a que el gobierno central y el partido que lo sustenta llegase a las próximas elecciones europeas y posteriormente a las municipales y autonómicas en una situación de hecatombe, que ya las propias encuestas, incluso las por ellos mal cocinadas, dan esos resultados. Decía antes el director de la tertulia, el moderador de la tertulia, que avisaba al gobierno de que iban a haber nuevas políticas. Yo no sé si la va a haber, pero desde luego son necesarias porque con las políticas actuales ni ellos van a ganar elecciones, ni los españoles van a salir de la crisis. Decir, como se está diciendo, que estamos ante un acontecimiento histórico, que Europa nos ve y el mundo como una revolución económica, como que estamos saliendo de la crisis perfectamente, es una mentira de toda falsedad. Eso habría que decírselo a la gente que sigue viviendo bajo el puente, a la gente a la que se le sigue desahuciando, a la familia que tiene el matrimonio que quitarse una comida, la cena, para que los hijos puedan comer, hacer todas las comidas, al parado que lleva 4 años parados, pero que sabe que el mes que viene sigue igual. Una cosa es la macroeconomía, otra cosa es la realidad económica. Yo no estoy de acuerdo contigo, Julio, tal vez en tu sector sí, en que los bancos se estén aperturando al préstamo. Yo creo que hoy el ciudadano normal y corriente tiene los mismos problemas y el pequeño empresario para crear una empresa. Me encanta porque ya tenemos debate. Sí, bueno, yo lo quería entender así, ¿no? Me he referido a cosas puntuales. Sí, ¿Tiene usted una idea? Sí. Esa idea se la vamos a Pero tiene que poner ser una en idea marcha. muy buena, Eso muy existe. segura, con mucha Ahora, garantía. Los Si no, bancos efectivamente no han ido de darlo todo hace unos años, ahora no correr riesgo. Primero porque no tienen apenas dinero para correr riesgo. Tienen que quitarse todos esos activos que tienen, llamémosle tóxicos, llamémosle lo que sea, además obligados por la propia Europa, le han prestado el dinero y oiga, usted tiene que liquidar los activos. Ya que has tocado ese tema de los bancos, nosotros no estamos de acuerdo que los bancos monten inmobiliaria para tener una segunda oportunidad, y menos que negocien con los activos de sangre. Para que después lo salvemos Los activos de nosotros. sangre, esos son los que realmente el otro día se habló en un foro en Sevilla, la consejera de Vivienda, y ahí es donde realmente está siendo acertada una política en Andalucía de buscar una solución. No es solución y además no resuelve mucho problema el banco lanzando a la gente para luego tener que sacar a subasta ese bien por la cuarta parte por lo cual lo han lanzado. Quiere decir que puede llegar en plan tripartito, no de tú a tú, con el propio, en este caso el que hay que lanzar de la vivienda, sino con una entidad como la Junta que está dispuesta a mediar y decir no, este señor se puede quedar en su casa y pagará un salario, o sea, un alquiler, y si no tiene para él, trabajos para la comunidad. Eso hay que estructurarlo, indiscutiblemente está bien, políticamente queda bien, eso lo lanzó el otro día la consejera de Vivienda, tiene el apoyo, en este caso, de la Junta, pero suena bien en el sentido de que lo que se ha dicho antes, de esa exclusión total y de gente en la calle viviendo porque los han lanzado de su vivienda, pues a lo mejor el camino podría ser reversible desde el punto de vista de que a esas personas, antes de echarlo de su vivienda, pudieran entrar en un paréntesis de pagar un alquiler social, y si no tienen para pagarlo, que la propia, diríamos, la Junta, en este caso pues la que está hablando, la Consejería de Vivienda, con su mecanismo, pueda facilitar trabajos para la comunidad. ¿No tiene usted trabajo? Pues mire, por lo menos va a tener su vivienda, va a seguir viviendo en ella y realice tal trabajo. Ya eso, ya digo que eso hay que estructurarlo, no es difícil, pero sí tiene sus complicaciones. Y eso son salidas, eso son soluciones. Es mucho mejor que las colas de Cáritas, ¿no?, por ejemplo, o de las ONG sociales que también, ahí está la pobreza vergonzante que se habla muchas veces. Recuerdo hace años con Braulio Muriel cuando fundamos Pangea, ¿no? Y ahora mismo se está volviendo otra vez eso, se ha vuelto al PM40, parados mayores de 40 años, se ha vuelto a rescatar
todas esas asociaciones y aquellas ONG para ayudar a los más necesitados, cuando todavía los políticos pueden poner imaginación en sus administraciones para llegar a un momento, es decir, de no retorno. Parecía claro que iban a empezar ustedes hablando de la crisis, iban a terminar con la vivienda, porque yo creo que es uno de los aspectos más importantes y que más afecta a la población. Nos encontrábamos hoy con una noticia que se hacía pública por parte de la Diputación Provincial, de que ustedes saben que se montó una oficina de intermediación con los bancos y todo esto, y pues nos dicen que se han evitado un total de 261 desahucios en la provincia de Málaga. Paralelamente, lo que usted decía, Izquierda Unida, que propone esta propuesta de que se paguen con trabajos sociales el tema de los alquileres. ¿Creen ustedes que se está paliando de alguna forma este problema de la vivienda con estas medidas o al final estamos en las mismas? Las medidas que pudieran, perdón que yo Sí, la palabra, las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista así de ayudas de administraciones y tal, de las administraciones locales están muy bien, están muy pegadas al terreno, se pueden resolver casos, eso da alegría el que se resuelva, pero hay una medida general que no está bien tomada, pero no está bien tomada porque nadie la ha pensado, o si la ha pensado alguien no la ha puesto sobre la mesa, que es que cuando ha habido que darle liquidez a los bancos porque han tenido activos tóxicos, no se ha tenido en cuenta un parámetro que hubiera ayudado bastante a la población, no a la vivienda como inversión o a la segunda vivienda, a la vivienda necesaria de familias y tal y cual, se le debía de haber rebajado y eso ido a los bancos. Por ejemplo, el Santander, el presidente del Santander decía el 30% ha bajado el precio de la vivienda, estaba dispuesto a bajar los activos de vivienda en el 30% y lo proponía al país. Pero ahora la realidad es que estamos en el 40%. No puede ser, porque comprar una vivienda no es comprar una pera, una manzana, no es comprar una cosa de hoy para mañana, no es comprar en la playa, sino que es una hipoteca para toda la vida que ha significado hasta 2008 el 52% del salario de una familia y que ahora, porque se han retenido, estamos en el 32%. Tú no puedes bajar el banco el 30% si al que tiene la hipoteca no le llega la posibilidad de que su bien tenga el mismo valor a la hora de pagarlo. Eso es una medida tremendamente difícil de llevar a cabo porque la casuística es grandísima. Pero es mucho más salvadora que lo que estaba diciendo, que darle dinero a los bancos compran deuda pública, obtienen el 7% de la deuda pública y no meten el dinero en el mercado para dar el crédito, que es lo que mueve la economía. De todas formas, me consta, porque lo estoy viviendo en mis carnes y he sido firmante. Yo presido la cooperativa de vivienda más grande de Andalucía. No quería sacarlo aquí, pero lo voy a sacar porque hay pruebas evidentes. Hay bancos y bancos. Las antiguas cajas están negociando de otra forma. Los créditos promotores también se han quedado todos muertos. Entonces, los bancos, algunos, en vez de lanzar a las cooperativas de sus viviendas, porque tienen sus socios adjudicatarios y tienen pues una serie de socios que no se han querido adjudicar la vivienda, obviamente, porque el valor, y aquí no hemos hablado todavía, pero es verdad que hubo una burbuja inmobiliaria que se ha pinchado hasta tal punto que no sabemos la goma del balón hasta dónde ha podido llegar, pero el máximo está al 50. Pero sí hay un referente muy claro, que también lo he vivido yo porque me envían 2 tasadores independientes, vamos a la urbanización y se ha tasado entera. Cada uno de 2 tasadores independientes se ha tasado entera y han llegado a la conclusión de que había que bajar las casas un 62%. Nada más y nada menos, un 62%. Bueno, pues ahora el banco ha dicho, mire usted, aquí está, esto nosotros estamos de acuerdo en que estas casas salgan así al mercado, encárguense ustedes, nosotros, cuerpo cierto, no vamos ni a mandar un vigilante a cuidar aquello. Encárguense ustedes, la cooperativa se ha tenido que reorganizar de nuevo, para poder sacar esas casas a los socios que la tenían adjudicada, que se le ha llevado una notición de que le ha bajado la hipoteca un 60%. Y
¿Dónde está la contraprestación ahí del banco? Obviamente el banco dice, bueno, pues yo lo he llevado a mis artificios contables, lo he dado de baja, no lo tengo por qué dotar en Banco España, lo lleva a pérdidas y encima, si ha recibido dinero europeo y la presión europea, lo que ha hecho es llevarlo a pérdida. O sea que al final quizá nunca pierde el banco, pero sí ha situado los valores y ese es el nudo gordiano del sector de la vivienda en España, situarlo a los valores actuales. ¿Qué pasa con el que compró una vivienda en el año 2008? Pues ahí es donde difícilmente se puede hacer algo, porque ese es el mercado. El mercado entonces estaba así y ahora el mercado ha caído. Si no vamos al mercado actual... Pero perdona una cosa a lo que yo situé antes. Cuando la quiebra Lehman Brothers, ese es el mercado. Lehman Brothers Sí, había perdido... Eso es vender humo. Para mí las perdona, preferentes y esas cosas no son cosas tangibles. Perdona. Pierde 345.000 millones. Tomó la decisión liberal y a freír espárragos Lehman Brothers. Y han perdido los acreedores de Lehman Brothers 345.000. Pero después ya no se ha atrevido nadie a que los bancos hagan o a las compañías financieras le pase eso. Dice, bueno, mire usted, hagámoslo por pasiva. ¿Por qué no lo hacemos al que compró en el 2008 que tiene problemas de empleo? Cuando son circunstancias familiares. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? O cuando son circunstancias de... Dice, ¿por qué? Dice, porque ese señor, lo que digo, no ha comprado un plátano. Bueno, ha comprado una vivienda. si les parece, tampoco vamos a centrar... Hay un punto de inflexión, porque entonces nos tendríamos que ir quizá al 2002. Si les parece, tampoco quería yo que centráramos el debate en el tema de la vivienda. Vamos a darle la palabra a Juan Luis Valenzuela, que ha hablado menos sobre este tema, porque quería yo que habláramos de otra cosa en la tertulia. Entonces cierre usted este bloque, nos vamos a publicidad y enseguida vamos a entrar en otros temas. Señor Valenzuela. Yo quería hacer una reflexión... Le pido brevedad, por favor. ¿Perdón? Que le pido brevedad. Sí. Más humana que política o económica, ¿no? Que además son los términos en los que yo puedo y debo hablar. Cuando la vivienda es un derecho humano, un derecho constitucional, hay gente que está en la calle, hay gente que le quita las casas, ¿qué hacen los bancos con un estocaje de vivienda, de pisos, de bloques, que se están erosionando, que se están cayendo, que se están devaluando? Creo, como habéis dicho, que hay que echar imaginación, que hay que legislar como se está legislando, sea de donde sea, la dación en pago, el alquiler social, la expropiación en un momento determinado, pero poner en valor eso, porque le servirá al banco para tener algo más de ingresos y tendrá una función social que es la que tiene que tener la vivienda. Muy bien. Pues si les parece, vamos a poner el punto y final a este primer bloque de nuestro debate y enseguida vamos a pasar... La propuesta ahora es tirar las viviendas. Bueno, ya en otro debate, si les parece, seguimos hablando del tema de la vivienda. Vamos a hacer nuestra habitual pausa para la publicidad y en unos instantes pues vamos a hablar de política. Hablaremos del Partido Socialista y del Partido Popular. Volvemos en unos instantes.